Muy buenos días. Nosotros somos el grupo uno del curso Gestión de Riesgos. Hoy hablaremos sobre riesgo de crédito. Y el riesgo de crédito, en términos muy simples, es la improbabilidad de cumplimiento de las obligaciones de un tercero con respecto a obligaciones que se tienen pactadas por medio de un contrato. Si lo vemos de un lado técnico, es la probabilidad de la pérdida futura derivada del incumplimiento en tiempo y forma de obligaciones crediticias del cliente en consecuencia de circunstancias económicas particulares de una evolución negativa desarrollada a su actividad. El riesgo del crédito ha tomado pues mucha influencia, mucho auge derivado de las crisis económicas que han existido. Por ejemplo, la crisis de la caída inmobiliaria en Estados Unidos, la de las Torres Gemelas, la última, la de COVID-19. Entonces, si nos enfocamos en el riesgo de crédito, existen cuatro tipos de riesgo particular que engloban el riesgo de crédito, que es el riesgo de impago, el riesgo fallido o default, es la probabilidad que incurra una pérdida si la contrapartida de una transacción no cumple plenamente sus obligaciones financieras. En términos simples, que no nos paguen. El riesgo de migración, cuando se produce una rebaja en la calificación crediticia. Más adelante explicaremos un poco sobre qué son este tipo de calificación y que eh, al momento de rebajarla, pues pierde valor en el mercado. Un riesgo de exposición se entiende como la incertidumbre sobre pagos futuros que debe al riesgo asociado a la actitud del préstamo o la evolución de las variables del mercado. Y un riesgo colateral conocido como el riesgo de la tasa de recuperación, que varía según hayan o no existan garantías colaterales a la operación. Em, pues dentro de las mediciones del riesgo crediticio existen ciertos factores que ayudan a cuantificar el riesgo previo. Esto los podemos tomar de forma individual o un riesgo de cartera global. Individual, pues está la probabilidad de incumplimiento, la tasa de recuperación y la migración del crédito. En una cartera global, pues el incumplimiento y la calidad crediticia correlacionada, la contribución del riesgo y la concentración del riesgo y el incumplimiento y la calidad crediticia correlacionada. Dentro de los modelos para evaluar el riesgo de crédito existen modelos tradicionales. Eh, Está el modelo de las 5C, que existen factores claves que está la capacidad de pago, capacidad total de la empresa, colateral, las garantías, la reputación y el ciclo económico que tenga. El modelo Z-Core, que son los pioneros en introducir un análisis de discreto compuesto por 30 ratios. También el modelo de KMV, este va en función a la probabilidad de incumplimiento, teniendo en cuenta los cambios de la calidad crediticia y un umbral de quiebra. Y también está el modelo de Credit Metrics, que se toma en tendencia al Credit Bar, enfocado en el riesgo de mercado y riesgo crediticio. Como bien lo decía, va muy de la mano con las calificaciones de riesgo. Pues las calificadoras de riesgo son entidades que valoran los riesgos de impago y condiciones de solvencia de un emisor de préstamo a través de diferentes variables económicas. No solamente puede ser emisores de préstamos, sino que también evalúan todos los que administran recursos de terceros, ya sean aseguradoras, financieras, casas de bolsa, que emiten bonos. Dentro de las calificadoras más conocidas está Moody, Standard Poor's, Fitch, y normalmente sus calificaciones las emiten en orden alfabético y contan con un signo. La calificación es una calificación profesional especializada independiente de acerca de la capacidad de pago y una estimación razonable de la probabilidad que tenga el calificado en cumplir sus obligaciones legales y el impacto de riesgo que pueda tener al momento que tomemos ciertos bonos que emitan estos calificados. El signo tiene la tendencia que si es positivo, la calificación que se le está otorgando puede incrementar la seguridad y si es negativo va en decremento. Muchas gracias. Buen día, compañeros. En esta ocasión tenemos el agrado de presentarles el riesgo de crédito. Tenemos las definiciones de estos cuatro conceptos: riesgo de crédito, proceso de crédito, gestión del riesgo y pérdidas esperadas. El riesgo de crédito es la probabilidad de pérdida futura derivada del incumplimiento en tiempo y o forma de las obligaciones crediticias. Quiere decir que cada vez que se otorga un crédito a alguna persona individual o alguna entidad, siempre va a estar sujeta a un riesgo de que pueda caer en algún incumplimiento.
Proceso de crédito. El proceso de crédito no es más que todo el procedimiento que busca en toda y cada una de las etapas cuantificar el riesgo que involucra una operación financiera e identificar posibles situaciones de no pago en el futuro. Pérdida esperada. Es el valor de una pérdida como consecuencia de que una compañía genere un impago. En otras palabras, es el riesgo o es la cantidad que espera la entidad no poder recuperar a la hora de otorgar un crédito. En este sentido, pues en Guatemala se maneja un 3% en base legal como una reserva para o estimación para las famosas cuentas incobrables. Gestión del riesgo. En ese sentido, la gestión del riesgo es los distintos factores que puedan afectar a un crédito. En este sentido, pueden ser las condiciones de mercado, las fallas a nivel interno de la administración, desastres naturales o cambios en marcos legales, entre otros. Como podemos ver del punto anterior, de la pérdida esperada con la gestión de riesgos se diferencia, ya que en una se puede mitigar dichos riesgos con procedimientos, por ejemplo, con lo que estamos viendo ahora con los mapas de calor, las probabilidades y demás. Sin embargo, en la gestión de riesgo va más enfocada a factores externos, en la cuales, pues, si bien se pueden mitigar, no hay un control directo o exacto por parte de la empresa o entidad para reducir a 100%. Y recordando, va de que el riesgo no se puede mitigar a 100%, ¿verdad? Siempre va a quedar un riesgo inherente y un riesgo residual. Gracias. Veamos el proceso de crédito, que es la serie de pasos antes de otorgar un crédito y busca en toda y cada una de sus etapas cuantificar el riesgo que involucra una operación financiera, así como identificar las posibles situaciones de no pago en un futuro. Dentro del proceso de crédito podemos mencionar la identificación del mercado objetivo, la evaluación de solicitantes y deudores, la estructuración, la aprobación, la formalización, el seguimiento y la recuperación. Y todo esto documentado por medio del manual de créditos. Veamos la identificación del mercado objetivo. En este, pues se tienen que identificar las principales actividades económicas, las características de los segmentos, las condiciones generales bajo las que se pactan los activos crediticios, los niveles de tolerancia y diversificación y las excepciones permitidas a lo establecido. También tenemos los riesgos externos, que son la concentración de la cartera en regiones, financiar actividades productivas únicas, segmentos vulnerables y el contexto económico desfavorable de la industria. Dentro de la evaluación de solicitantes y deudores, podemos realizar análisis financieros, tanto para empresariales mayores como otros solicitantes. Dentro de los análisis financieros podemos mencionar el comportamiento financiero histórico, la capacidad de generar flujos de fondos suficientes, la capacidad de pago, entre otros. Asimismo, se realiza un análisis cualitativo, siempre dentro de los empresariales mayores, y donde se realiza la revisión de la naturaleza del negocio o la industria, como los riesgos asociados a sus operaciones. Además, los objetivos del solicitante o deudor, las estimaciones de su posición competitiva y los riesgos de dicho sector, tomando en cuenta la información disponible. La estructuración de los créditos se mide conforme al monto del activo crediticio, la programación de desembolsos, la forma de pago de capital y los intereses, el periodo de gracia si es que hubiera, la tasa de intereses, el plazo y el destino del crédito. La aprobación es la etapa en la cual se aprueba o se rechaza el crédito que se ha solicitado. Luego tenemos la formalización, que es la operación que se lleva a cabo después de aprobar la operación. En este momento se debe actuar de forma rigurosa y estableciendo los controles de seguridad adecuados. Debe ceñirse en todas las condiciones de aprobación del expediente de crédito por parte de los órganos de decisión de la institución financiera. Y al formalizar la operación, las condiciones deben ser admitidas por el cliente en todo su contenido. Luego pasamos a ver el seguimiento.
Por medio del seguimiento podemos indicar que es un proceso que está diseñado para poder anticipar incidencias en la cartera, realizando visitas, llamadas y requerimientos de información al cliente para supervisar el uso del crédito, manejo del mismo, continuidad del negocio y solidez de sus actividades, así como las políticas y controles que están orientados a darle seguimiento a los activos crediticios que contengan, entre otros, procedimientos para detectar oportunamente el deterioro de sus activos crediticios y prevenir una potencial pérdida. También tenemos los riesgos. Como podemos mencionar, el conflicto de intereses en los involucrados, la información insuficiente para actualizar las transacciones, la irrecuperabilidad de la cartera y el cumplimiento. Luego tenemos la recuperación. Dentro de esta tenemos políticas que son adecuadas para la recuperación efectiva de los activos crediticios. Estas políticas podemos mencionar como los mecanismos y procedimientos de cobro, los sistemas de información, las alertas de cobro preventivo y el seguimiento a la cartera por comportamiento de pago. Dentro del sistema de información, este se subdivide en el estado real de la cartera, evaluar la cartera por asesor, por agencia o bien por canal. También tenemos los indicadores de gestión y el análisis de segmentos. Y el manual de créditos, que es el que lleva políticas y procedimientos, los cuales están divididos en evaluación, estructuración, aprobación, formalización, desembolso, seguimiento y recuperación, como acabamos de ver en el proceso de crédito. Y este está determinado por el Consejo de Administración, quien es el que aprueba un manual de crédito, vela por su actualización y autoriza las modificaciones al mismo. Continuando con la presentación, veremos las pérdidas esperadas. Es el valor de una pérdida como consecuencia de que una compañía genera un impago. En este caso, debemos notar que cuando se genera un impago en el momento que da vida a un préstamo, el importe que se debe pagar es mayor y la exposición es mayor. De igual manera, el riesgo que lleva una entidad bancaria al momento de que una empresa se declare insolvente por el tiempo que se vaya a tardar para pagar y si realmente vaya a hacer ese pago. Para entender correctamente, veremos las características principales de la pérdida esperada. Podemos entender que es un concepto relacionado con las estadísticas y la economía. Más concretamente, se vincula con las finanzas y el riesgo crediticio que presenta una compañía. Supone el valor que representa el impago de una obligación por parte de una compañía. El valor viene determinado por la probabilidad del incumplimiento del horizonte temporal y la exposición. Y la pérdida esperada, como podemos suponer y lo habíamos dicho, la sufre el acreedor, que es la entidad bancaria, por ejemplo, si es un préstamo, que debe registrarla por el incumplimiento por parte del deudor. Tenemos los elementos para calcular la pérdida esperada, la probabilidad del impago, de que el prestario se declare insolvente. El ratio de pérdida por incumplimiento es el porcentaje que representa el importe que se debe, y la exposición en caso del incumplimiento es el importe que se debe y no se puede cobrar. Aquí tenemos lo que es la fórmula para calcular la pérdida esperada, es la probabilidad de impago por el ratio de pérdida y por la exposición. Tenemos un pequeño ejemplo, dice se hace un presupuesto que la probabilidad del incumplimiento por parte de la empresa es del 50%. Póliza de crédito asciende a la cantidad de 70,000 y deberá incurrir en gastos de reclamo por 10,000 y se recupera el 50 de cada 70. Los 20,000 que se representan al recuperar más los gastos que se debe el proceso de reclamo da un total de 30,000. La probabilidad de impago es el porcentaje, que son los 50%. El ratio de la pérdida son los 30,000 dividido los 70,000, que es la exposición, da un porcentaje de 42.86%. Exposición, que son 70,000, se hace el cálculo y nos da la pérdida esperada de 15,000 quetzales. La gestión de crédito, pues esto es muy importante de aplicar una serie de créditos que permitan a las compañías desarrollar políticas de recuperación viable, ya que pues como sabemos la mayor parte de las ventas que se realizan en una empresa comercial son bajo esta política de ventas al crédito, y al no tener pues un cuidado especial en esta materia pues podría poner en riesgo la situación financiera de la compañía. Asimismo pues la gestión pues se refiere más que todo a la capacidad de pago del comprador, que determina a través de su situación económica y del flujo efectivo, así como los antecedentes crediticios
Y estos factores pues nos van a indicar si el cliente cuenta con la capacidad y la voluntad de pago. Aquí tenemos pues una imagen también que es un consejo para controlar el riesgo y reducir los impagos. Es una guía práctica de gestión de crédito. Es bastante enriquecedora, la verdad. Pues primero nos hace mención que es importante desarrollar una política de crédito clara. También aplicar límites de crédito efectivos que sí sean funcionales. Comprobar las direcciones rutinariamente, bueno, que los clientes efectivamente existan, ¿verdad? Revisar periódicamente la solvencia de los clientes, es muy importante. Ofrecer plazos de pagos flexibles. También hace mención de crear un histórico de pago de los clientes. Esto es también un punto muy importante, ¿verdad? Qué tan a menudo pagan y qué tan seguido pues se realiza el pago de parte de los clientes. También es importante reclamar en cuanto la fecha de vencimiento se cumpla. También aplicar los costos de recuperación. Y es importante anticipar la gestión de cobro. Y por último, esto es muy importante, que las ventas solo son ventas si se cobran. Y eso es un punto bastante importante, ¿verdad? Y por último tenemos las etapas de recuperación de créditos. Aquí hace mención de tres: la preventiva, administrativa y la judicial. Y la preventiva pues se realiza antes de que venzca el crédito. Busca pues prevenir o evitar que caiga mora. Ya la administrativa se lleva a cabo desde que termina el plazo. Y la etapa judicial pues tras agotar los dos recursos previos se interpone la demanda judicial para el cobro del crédito.